Hola Laji, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les va? Hola. ¿Qué tal? Bueno, preséntate primero y dinos quién eres, a qué te dedicas para que la gente te empiece a conocer. Bueno, pues mi nombre es Laisvie Andrea Ochoa. Soy artista, coreógrafa, bailarina y bueno, soy directora de la compañía Con Cuerpos, que es una compañía de danza inclusiva de Bogotá, Colombia. De hecho, pues la compañía pionera. Qué bueno. ¿Y nos podrías contar un poco cómo fue tu trayectoria así en el mundo de la danza? Claro, pues yo les cuento que empecé estudiando psicología Ujú. y ahí estaba buscando como diferentes actividades extracurriculares hasta que encontré la danza contemporánea y me enamoré. Caí perdidamente enamorada de la danza contemporánea y eso vino con yoga, Ajá. con circo, entonces fue como un redescubrimiento de mi cuerpo Ujú. y y de cómo puede ser el cuerpo elocuente, ¿no? Digamos, yo estaba en una formación muy académica y había, digamos, tenido experiencias más de educación física o de deporte, pues en donde la Claro. noción del cuerpo es muy distinta, ¿no? No es como creativa ni expresiva. Y descubrir la danza fue como, wow, yo quiero ser inteligente también con mi cuerpo. Fue Ajá. como ese deseo. Pues cuando acabé la carrera tuve que tomar una decisión. Yo también estaba muy involucrada con el activismo social en un Ujú. movimiento por la objeción de conciencia, antiguerra. Ustedes saben que en Colombia tenemos varios ejércitos, entonces estábamos ahí fuerte con un movimiento de objeción de conciencia en contra del servicio militar obligatorio y de la guerra en general. Y una vez acabé, fue como, bueno, me sigo por el activismo o por la psicología o la danza. Y pues la danza ganó porque fue un espacio en donde todo confluyó, Claro. precisamente con el proyecto de Concuerpos, que llegó un par de años después y Ujú. fue el momento en donde sentí que mi experiencia como psicóloga, pues lo que estudié como psicóloga era útil, ¿cierto? Porque nos toca escribir muchos proyectos y nos toca estar analizando lo que hacemos y, bueno, contextualizándolo. No porque crea que lo que hacemos es terapéutico para nada. Y también, digamos, sentí que era un proyecto con el que podía tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que estábamos haciendo algo con una relevancia política y pues para mí eso era muy importante en el contexto colombiano. Y bueno, no, pues de la danza he hecho de todo, sobre todo me gustan las técnicas del piso, el Ajá. release, pues muy, muy cercano también con el yoga. Mucho Ujú. tiempo trabajé en una compañía de circo, entonces hice Anda, acrobacia aérea en utilizan, telas. ¿no? Cosillas de ahí, ¿no? Del circo. Qué Sí, guay. pues eso te da también una fuerza del cuerpo y Total. yo siento que mi técnica la aprendí pues en el circo, ¿no? Porque nunca hice una escuela de danza o algo así, Claro. pero la rigurosidad del entrenamiento del circo pues te pone el cuerpo así fuerte. Ya ves. Claro, claro. Bueno, y como directora de la compañía de Concuerpos de Bogotá, háblanos un poco del proyecto y de los diferentes ámbitos que aborda. Pues con cuerpos nació desde sus inicios con tres líneas que hemos mantenido y se han desarrollado como una trenza, ¿no? Ujú. Juntándose, mezclándose. Y es la línea pedagógica, la línea artística y la línea investigativa. Ujú. Porque nos parecía importante hacer, pero también reflexionar sobre lo que hacemos, escribirlo, publicarlo, compartirlo. Claro. Em, entonces, siempre hemos documentado muy juiciosamente todas las actividades pedagógicas y artísticas que hemos hecho. Ujú. Em, Pedagógicamente, tenemos pues el interés de difundir la práctica inclusiva de cualquier actividad en realidad a través del cuerpo. Y entonces tenemos una clase permanente en Bogotá, que es el primer y único espacio fijo en donde personas con y sin discapacidad pueden practicar danza. Es un espacio muy lindo porque invitamos profes diferentes todos los meses.
Ah, qué guay. Entonces no es como una visión hegemónica de lo que es la danza inclusiva o de cómo se hacen las cosas, sino que también es un laboratorio para que profes que son muy, muy interesantes de Bogotá o que vienen de otras partes Ujú. puedan probarse con un grupo diverso, ¿no? Claro. Y entonces nunca les pedimos que cambien su clase, sino que cambien el cómo, ¿no? Que se adapten a una pedagogía inclusiva, que se aseguren que todas las personas que están ahí puedan participar plenamente de su clase, pero la idea es que si están investigando el tiempo, el ritmo, si están investigando cualquier técnica, que lo mantengan. Entonces eso ha Claro. sido un espacio bellísimo porque pues es muy nutrido, ¿no? Muy diverso también en su contenido. También damos este taller de formación a formadores porque, pues sí, es como el momento en donde compartimos toda nuestra filosofía, nuestros ejercicios, como que lo damos todo, ¿no? Nos abrimos y no solo damos, sino que también recibimos porque realmente es un espacio de diálogo donde llegan maestros y maestras con unas experiencias fantásticas. Claro. Y es como una oportunidad para pensar cosas, masticarlas, para aprender nuevas cosas, pero también para que cada profe como que construya muy robustamente su propuesta pedagógica. Ujú. Sí, ese es como el área pedagógica. Y luego tenemos pues la compañía de danza, ¿no? Que es como un grupo más selecto Ajá. de bailarines con el que hacemos obras. Y empezamos invitando siempre coreógrafas de afuera porque queríamos bailar. Y poco a poco ya hemos estado como las últimas creaciones ya han sido más propias, ¿no? Como de creación colectiva, un poco las quienes estamos ahí liderando el proyecto, pues liderando también esto, Ujú. pero sí nos interesan estas metodologías en donde el bailarín es creador. Pues Claro. creemos que eso es súper particular de la danza inclusiva, ¿no? El bailarín tiene una gran responsabilidad en cuanto a crear su movimiento, en cuanto a resolver los problemas desde sus capacidades. Entonces sí estamos siempre trabajando con esta noción de que, bueno, vamos liderando con un concepto, con una idea, pero cada bailarín es quien realmente crea el contenido de la obra, ¿no? Y bueno, ahí lo que hacemos es hacer obras y mostrarlas por todas partes donde podamos. No nos quedamos tampoco en el ámbito de la inclusión o de la discapacidad. Vamos a todos los festivales de danza y funcionamos, digamos, como una compañía más Claro. en Bogotá y eso hemos querido, ¿no? Como meternos en la escena de la danza, chun, no como que somos el grupo especial, Claro, claro. sino Quitándole la nada. parte de inclusión, sino directamente una compañía de danza Sí, más, claro. y eso ha sido muy positivo porque sí hemos visto que empiezan a surgir otras iniciativas de inclusión, que Claro, empiezan a participar personas diversas en otras compañías y como muy, como que se va haciendo, ¿no? claro. Eso es algo muy, muy bello. Ha sido como muy bien recibido, lo que quiero decir. Creo que hemos tenido, sí, no nos, sé que en otros contextos puede ser difícil, pero en el contexto bogotano se nos abrieron como las puertas bastante bien. Qué bueno. Y bueno, tenemos el área investigativa que, eso, como les contaba, en los talleres, por ejemplo, en la clase permanente hay monitores investigativos siempre, o sea, el profe cambia, pero no cambia ni los monitores investigativos, ni la Ujú. coordinadora pedagógica, ni la intérprete de seña, ni quien hace registro. O sea, hay un grupo que organiza y que sostiene estos espacios grande. Y ese grupo pues registra de diferentes maneras, también de maneras creativas, todo lo que pasa, los ejercicios, cómo la gente los vive, las reflexiones. Y con todo eso, pues estamos haciendo diferentes materiales. Al final del año siempre sacamos una bitácora de la clase, que es muy linda. Y bueno, pues hemos escrito unos libros. Eh, Esta es más, nuestra más reciente publicación. Qué Ujú. Mm. guay. Qué Y bonito. pues Y lo es, tenéis en la página web, ¿verdad? sí, está en nuestra página web en investigativo, pueden encontrar el link a la versión digital Ajá. del libro
Y bueno, cuando nos veamos les daré su copia cuando el virus no lo permita. Y pues sí, eso es como Ah, qué bonito, qué bueno. sí, como el lugar donde registramos nuestra filosofía Ujú. y también al final hay un montón de ejercicios que son los ejercicios estrella A lo que que aplicáis. probaron los mejor o que otros profes nos donaron. Qué bonito. Qué Entonces bien, también cada ejercicio está escrito a su propia manera Claro, claro. y aborda diferentes temas. Sí. qué guay, qué interesante. Y Laisby, entonces, ¿consideras que la danza es más completa cuando trabajan a la par cuerpos y mentes diversos? Yo creo que sí, yo creo que la danza se nutre un montón de personas con diversidad física o cognitiva porque la reta, porque ¿no? Nos hace decir, bueno, este ejercicio para qué es que es, ah, es para esto, entonces vamos a volver a sus orígenes y vamos a Ujú, hacerlo incluso más accesible. Claro. También porque nos hace descubrir nuevas cosas, ¿cierto? Unos universos nuevos, por ejemplo, nosotros en Concuerpos nos encanta la lengua de señas, somos enamoradas de lengua de señas porque desde el principio tuvimos bailarines sordos que fueron muy, muy especiales en la compañía y gracias a eso hemos desarrollado un montón de investigación de danza y lengua de señas. Claro. Que es hermoso porque pues la lengua de señas ya es cinética, ya es expresiva, ya viene en el cuerpo con movimiento. claro, Y eso pues no se hubiera hecho si no estuviéramos trabajando con las ujú, personas sordas, por ejemplo. claro. Qué bueno, Qué bien, qué interesante eso, ¿eh? ya ves. Bueno, y como profesional también de lo audiovisual, que eres multidisciplinar, haces un poco de todo. Un poquito de todo. Em, ¿Piensas que la creación artística va a estar cada vez más vinculada a las nuevas tecnologías? ¿Y crees que esto puede alejarnos un poco de la parte más humana del arte? Sí, pues muy buenas preguntas, muy relevantes. Creo que tenemos que seguir masticando esas preguntas justo en estos tiempos. Entonces, pues no voy a pretender dar una respuesta definitiva, pero echar un poco de carreta, como decimos Haces bien. nosotros, alrededor. Sí, hablar un poquito sobre ello. Bueno, pues digamos, la tecnología, la danza multimedia, ¿cierto? Lo que podemos llamar grande, la danza multimedia, que son estas hibridaciones entre danza y nuevos medios, pues ya vienen sucediendo desde hace tiempo, ¿no? Un gran boom en los años 60 con el videoarte, em, otro gran boom en los años 90, digamos, históricamente los años 90 son los años de la danza multimedia, Sí. que fue cuando aparecieron como todas estas posibilidades más interactivas de sistemas computarizados que reaccionan al movimiento con visuales o con audio. Digamos, la videodanza también es un campo que ya está bastante asentado, estructurado en el mundo entero, ¿no? Es algo que ya tiene su historia, pues no es algo totalmente nuevo. Entonces, yo siento que ahora con la pandemia lo que sucedió es que mucha gente que tal vez estaba lejana de estos movimientos, que se sentía un poco apática frente a las nuevas tecnologías, finalmente tuvo que voltear a mirar, finalmente tuvo que bailar para la cámara, finalmente tuvo que dar clases por Zoom, Ujú, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay una popularización, estamos viviendo un momento de popularización y pues eso es fantástico porque también nacen nuevas opciones y también nacen nuevas críticas, nuevas visiones críticas sobre cómo hacerlo, cuándo sí, cuándo no y por qué. Y yo creo que eso es muy nutritivo para el campo porque más allá de solo un gusto, no de que, ay, que la tecnología, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Que nos gustan los gadgets, que nos gusta, o hay unas personas que les gusta el gadget, la tecnología y sentirse que estás a la moda, no sé qué. Más allá de eso, digamos, yo sí creo que, pues, la tecnología
transformó totalmente al ser humano y su cultura, su pensamiento, ¿no? O sea, pensémoslo y en serio, desde que tenemos computadoras personalizadas, pues aquí hacemos todo nuestro trabajo, nuestro calendario, leemos las noticias. Esto era un sueño, ¿no? Hace 100 años era un sueño antes de que existiera. Pero esto ya está metido en la casa de todo el mundo. Mucha gente tiene dispositivos móviles con cámaras, lo usa para redes sociales. Entonces, desde mi punto de vista es, bueno, esto ya es algo que hace parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Pensemos cómo lo vamos a usar. Claro. Entonces, que no sea un dado, porque a veces eso pasa. Siento que la gente dice, ay, enséñame a dar clase por Zoom, como si eso existiera porque la tecnología es que existe, entonces es tan cuadriculado que tú sientes que también tienes que aprender un modo de hacer cosas. Claro. Y la verdad es que no es lo mismo, es totalmente diverso y lo puedes hacer como tú quieras. Claro. Y creo que la pregunta que hacen ustedes de cómo esto no nos deshumaniza es la clave para interactuar con estas tecnologías. Es decir, nosotras nos estaríamos conociendo en físico ahora si no fuera por la pandemia y teníamos ese plan y estábamos cuadrándolo hace mucho tiempo. Finalmente no lo logramos, pero por lo menos estamos teniendo este encuentro. Claro. Que nos permite, por ejemplo, hablar más. Tal vez no hubiéramos hablado de todos estos temas tan a profundidad o tan seriamente si no fuera para una entrevista que estamos haciendo por Zoom y no sé qué, se vuelve como una cosa también. Claro. Entonces, yo creo que hay que entender, uno, que no es el reemplazo, que no es un reemplazo, ¿cierto? Es otra alternativa y que también tienes que ponerle tu humanidad y tu calorcito. Precisamente, hicimos, ustedes se enteraron, ¿no? Hicimos, claro, participaron gente de Vaivén en el encuentro. Hicimos un encuentro latinoamericano virtual. Y yo era la directora artística y el eslogan que le puse es un abrazo telemático, porque realmente la pregunta que le ofrecí a los coreógrafos, a los profes es, ¿cómo vamos a lograr hacer un abrazo con esto? Y se sintió, ¿eh? Nosotras lo sentimos que fue increíble. Sí, lo lograste. Fantástico, y cada quien encontró sus muchas maneras, unos abrazando con su voz tal vez, otros, bueno, hubo muchas maneras y sí se logra, es decir, yo creo que esto también lo creamos nosotros y es una herramienta y puede ser lo que queramos, entonces puede ser frío y aburrido, impositivo y jerárquico, o puede ser muy democrático y muy amoroso y muy, pues realmente es una conexión única lo que estamos logrando. O sea, imagínense en las pandemias pasadas los seres humanos, cómo la vivieron. Total. Y nos quejamos nosotros, ¿sabes? Total, vamos. Hablando de este tema, justo de... Tiene una mascota por ahí, ¿no? Sí, hay una mascotica que me está visitando. Y hablando de este tema de la pandemia, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo la estás viviendo? Porque todavía estamos un poco ahí en el proceso. Y si te ha ayudado el arte a llevarlo de la mejor manera posible. Sí, pues definitivamente, sí, el arte hizo que la pandemia, bueno, que el confinamiento, porque, digamos, no he estado cercana a personas con el virus, no he tenido como, pues sí, afortunadamente, no he tenido que sufrir realmente como otras personas lo han sufrido, ¿no? En su salud o en sus familias. Fue como la situación de confinamiento, ¿no? Estar ahí en la casa. Las primeras semanas fue súper duro porque fue como un limbo, ¿no? Y ahora claro. Estamos aquí, todos se cancelan, nos bañamos, no nos bañamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace esto? Pero eso fue literalmente la primera semana. Y como, digamos, con Cuerpos ya estábamos haciendo danza telemática, porque yo estoy a la distancia desde hace un par de años, pero he podido estar muy conectada todavía con todo el proceso allá gracias a todas estas tecnologías y a que hemos encontrado un ritmo de teletrabajo.
Entonces, allá el equipo está haciendo todo, pero hay cosas que no pueden hacer, que yo sí hago más de tipo administrativo, de aplicar a los proyectos y sobre todo pues tener la visión, ¿no? Para dónde vamos y cómo nos, con qué soñamos un poquito. Compartir esos sueños es como mi rol ahora en Concuerpos. Y quisimos hacer una obra, no, la hicimos una obra colectivamente y yo fui parte de esa obra, así que ya empezamos a utilizar la videollamada como una herramienta creativa. Esto fue antes de la pandemia. Y empezamos a decir, bueno, ya tenemos tantas reuniones aquí por Zoom, pues bailemos. ¿Cómo es que se hace esto de volver esto artístico y de darle la vuelta? Que es lo que hacemos los artistas, ¿no? Coger herramientas que fueron diseñadas por otra cosa, pero uno las ve con toda la creatividad y las empieza a explotar de esa manera. Y pues yo sí había estudiado sobre la danza telemática, sobre esto de que bailarines en diferentes locaciones geográficas bailan al mismo tiempo y crean obras. Entonces lo desarrollamos en la obra que hicimos anterior, la última obra que hicimos, que fue sobre los baños, todas las historias de baños que tenemos, porque ustedes también sabrán que lo de ir al baño es todo un cuento. Sí. Por lo menos nosotros nos ha pasado mucho en las giras, que siempre es como, bueno, ¿y el baño? Y nos ha tocado meternos 3 en un baño de avión. Claro. O, bueno, un montón de historias y a raíz de esas historias hicimos una obra, ¿no? Qué guay. E involucramos la danza telemática, como la videollamada y bailar ahí con diferentes locaciones gracias a la videollamada. Y entonces, pues, digamos, como ya conocíamos este medio, fue un poco más fácil también transicionar y para mí fue fantástico porque yo siento que yo durante la cuarentena estuve en Latinoamérica, porque me reconecté con Cuerpos, con toda la red latinoamericana de danza e inclusión, o sea, por fin todo el mundo estaba online y feliz de bailar conmigo en Zoom. Claro. Bailaste con todo el Así, mundo a la vez. así que para mí realmente fue un laboratorio de investigación sobre danza telemática y estoy haciendo una investigación en donde incluí todo esto que surgió en la pandemia. Tuve la oportunidad también de dar varias charlas al respecto que te ayudan un montón porque ¿no? Me ayudaron a estructurar el pensamiento, estructurar todo lo que está pasando, a buscar referentes. Y pues eso, inicié esta investigación que estoy desarrollando ahorita sobre danza telemática. Uy, qué interesante. Qué bien. Pues ya nos lo leeremos cuando salga. Eso. Bueno, y ya para acabar, ¿cómo crees que va a influir todo esto al futuro cercano? Es la mascota, ¿no? La mascota ahora se vino a la cámara. Quiero aparecer también. Ahora sí. ¿Cómo crees que va a influir todo esto bueno, a la cultura y a la danza, a la situación en general que nos espera? Yo creo que se abrieron nuevas opciones. Yo creo que la gente que tenía un poco de miedo frente a las tecnologías le perdió un poco el miedo, se dio cuenta que eso no es tan difícil, que eso se puede, que yo lo relaciono mucho con la vivencia de la danza inclusiva, ¿no? Al principio es como, ¡ah! Es toda una técnica bailar con personas con discapacidad. Es como, no, son personas y ya uno baila. Y baila. Y si no ves, pues te hablo, y si no escuchas, pues te muestro, y si estás en una silla de ruedas, pues rodamos. O sea, ¿no? Es como, no es tan complejo. Yo siento que es algo muy parecido con los nuevos medios. Entonces siento que sí hubo una gran popularización que va a ayudar a que nuevas alternativas y nuevas propuestas nazcan. Yo creo eso en general, que es buenísimo que mucha gente sepa, que mucha gente lo pruebe, que salgan. Me gusta la diversidad también dentro del arte, ¿no? Que salgan. Salió un video danza, unos hicieron un video danza, otros hicieron lives por Facebook. A mí todo eso me parece fantástico, ¿no? Como que cada quien lo asume de una manera y lo resuelve de una manera y eso es fascinante. Yo creo que
hay cosas como positivas en ese sentido, pero también estoy un poco preocupada sobre el contacto físico, que pues para mí es algo fundamental dentro de la danza. Es una de las cosas que más amo de la danza, poder bailar en contacto con otras personas. Me parece hermoso porque creamos una mente colectiva, dejo de ser yo misma tomando solo decisiones y me vuelvo como un ente colectivo que es elocuente ahí en ese encuentro. Eso me parece bellísimo, poderosísimo, hermoso. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo va a ser el contacto post corona? Cuando todo lo que se hizo énfasis fue en distanciarnos, no nos toquemos, el otro es peligroso, el otro puede ser una fuente de enfermedad, o malos estar juntos. Claro. Eso estoy ahí como, tenemos que sanar eso, mejor dicho, es como la conciencia de que tenemos que sanarlo de una manera cuidadosa, ¿no? Respetada, o sea, con mucho, teniendo muchísimo cuidado, pero eso es algo que tenemos que atender y nosotros, nosotras, quienes estamos en este medio, somos los llamados a hacerlo, a devolver el contacto a la sociedad. Sí, de una manera sana y sí, totalmente. Pues ojalá llegue pronto y ese proceso lo podamos vivenciar pronto. Ojalá, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nada, y ha estado muy, muy interesante. Nos ha Sí, encantado nos ha hablar contigo. encantado. La próxima ya tiene que ser sí o sí en persona, ¿eh? Genial, sí, eso sí. Ya la próxima, no, esperen un segundito. Ya la próxima no podemos así. No, ya Toca la sí o próxima sí. tenemos que vernos y que tocarnos, total. Sí, sí, yo quiero conocerles y que bailemos juntos y que hagamos Total, obras. Eso es, que compartamos ahí experiencias, que es lo mejor. Bueno, Laisvie, que muchísimas gracias por tu tiempo, que ha sido increíble. Te mandamos un abrazo Bueno, virtual. ay, sí, gracias. Que vaya muy bien. Un beso. Chao. Chao. Chao.